Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Bogotá, Colombia, y tenemos el orgullo de estar con Jan, de Jan Talero Trading. Así que un ¿Cómo gusto, estás? gracias por tu tiempo, sobre Muchísimas todo. gracias. Gracias por la invitación. ¿A ti cómo estás? ¿Bien? Muy bien, excelente. Va a ser bueno porque voy a ser como un oyente más del podcast porque no nos conocíamos, hemos conocido ahora. Así Sí. que cuéntanos tu historia y cómo empezaste en este sector tan bonito que es el trading. Bueno, en el trading normalmente pues aquí en la parte de Latinoamérica la mayoría inicia que sí con multiniveles. Yo creo que la mayoría que inicia trading ha pasado por muchos multiniveles acá. Yo cuando inicié aquí en Bogotá, yo soy de Venezuela. Pues voy a contar la historia más que todo en Colombia, que fue cuando hice las iniciaciones en el trading, ¿bien? Cuando yo llegué acá a Colombia, yo vi a una persona que quizás tenía una vida en Instagram, la vida que uno desea, ¿no? Que viaja, que esto, entonces uno dice, bueno, ¿qué hace esa persona? Y ahí fue donde yo le escribí y ella como que nos invitó a un lugar, ¿sí? Y ahí fue como que empezamos con lo del trading, pero era binarias. Imagínate, el mercado más horrible que existe, o sea, la gente lo llama un casino. Entonces, pues ahí fue donde inicié en el mundo del trading. Sentí que las binarias, obviamente, pues, o sea, era algo que no me gustaba porque era algo de segundos. Y empecé a ver, y ahí fue donde encontré Forex. Y empecé en el mercado de Forex. O sea, yo me dedico realmente al mercado de Forex, las divisas, euro, libra. Eh, Probé todos los mercados, binaria, índice sintético, Forex, commodity, el oro, la plata, todo. Y me dediqué y me especialicé en Forex, ¿sí? Realmente, o sea, en el trading, o sea, yo siempre lo digo, o sea, gracias al trading he cambiado mi vida por completo, no solamente en la parte financiera, sino en la parte del ser. O sea, mi autoconcepto cambió, mis hábitos tuvieron que cambiar, tuvo que cambiar quizás mi mentalidad, o sea, tuve que expandir mi mente, tuve que crecer mi estado, o sea, mi termostato financiero, porque pues obviamente en Latinoamérica uno está adaptado a que una mensualidad son $300 en el mes y con eso tú vives. Entonces, pues obviamente, si tú ves que en el trading no hay límite, quizás si tienes capitales grandes y te apalancas en empresas de fondeo, pues tú puedes ganar 1.000, 2.000, 3.000, $5.000, incluso hasta más. Y obviamente, si uno no tiene la capacidad mental o el termostato financiero, tú no vas a adaptarte o así como venga lo vas a gastar. Entonces, tú tienes que ir elevando tu termostato financiero. Conocí entonces el trading en la parte de Forex, pagué mi primer curso, me costó $400. Eso fue como en el 2019, 2018. En ese tiempo pues aprendí obviamente quizás las cosas básicas del trading, pude entender muchas cosas, pero realmente un mentor de trading no tuve así en la parte técnica. O sea, aprendí muy autodidacta en YouTube y compraba muchos cursos, pero eran cursos que sí pregrabados. Entonces lo que hacía era comprar cursos, entendía la información y yo la aplicaba, pero no como tal un mentor que me guiara, ¿sí? Quizás por eso me demoré quizás muchos años en tener resultados, pero yo tengo 7 años en el trading y casi que los primeros 4 años nunca tuve resultados. O sea, todo era quemar cuentas reales de depósitos de a 10, $20 y cuentas de fondeo, ¿sí? Entonces como que esa fue mi iniciación en el mundo del trading. Qué bueno. Justo antes de cámaras hemos estado hablando de psicología y me ha encantado que tocaras ese punto porque para mí es la base. Cualquier estrategia prácticamente puede ser buena si tienes una psicología buena, trabajada. Y justo ahora al empezar a hablar, has tocado un punto importante que es el tema del termostato financiero, ¿no? De Mm, romper estos esquemas de, oye, pues aquí una mensualidad son $300, mm, ahora $300 me cuesta una prueba de fondeo. exacto. Pero es que la recompensa de esa prueba de fondeo es a lo mejor 10 veces esa inversión. Estoy teniendo un salario más grande que el de un director de banca. En España, a diferencia que creo que aquí en Latinoamérica, es como que el emprendedor está hasta cierto punto como mal visto, ¿no? Es como que todo el mundo enseguida te quiere romper esa ilusión y nadie, absolutamente nadie cree en ti. ¿Cómo viviste esto en tus inicios y sobre todo con ese hándicap que tenéis aquí en Latinoamérica, que los salarios, si lo dolarizamos, son mucho más bajos y al final el Claro. Forex, inversiones, etcétera, es un mundo dolarizado? O sea, ¿cómo fue ese, esos primeros momentos de, oye, voy a empezar a dedicarme a esto, una prueba cuesta $300 y voy a estar sacando 3.000 al mes? Claro, pues al principio pues un choque, como tú dices, un choque mental porque lo que es un salario mensual acá es lo que cuesta una prueba y tú lo puedes perder en una semana. Entonces, tener la capacidad, y yo creo que eso es lo que le cuesta muchas veces a las personas aquí en Latinoamérica, tener la capacidad
a diferencia de, obviamente, de Europa y quizás que hay más poder adquisitivo, de que pueden la capacidad, bueno, yo me puedo comprar 5 o 10 pruebas de fondeo de 100.000. Si pierdo 5 y paso, no sé, 2, ya ahí ya prácticamente con un retiro yo recupero todo. Pero en Latinoamérica tú no te puedes comprar 5 o 6 cuentas de fondeo de una, porque esas son $300 y es bastante inversión. Entonces, pues obviamente, al principio comenzaba con cuentas pequeñas, cuentas de 5.000, de 10.000, ¿sí? Y obviamente lo que decías anteriormente, de que como estamos en Latinoamérica, ven este mundo de Forex como, o sea, lo primero que hacen es verlo como una estafa, que esto no sirve, que el mundo de las inversiones siempre que inviertas vas a perder. Entonces, pues obviamente ahí tú tenías que si a tu madre o a tus familiares diciéndote, no, no hagas eso, mejor consíguete un empleo tradicional que tenga una mensualidad fija. Y pues obviamente mi mentalidad nunca fue depender de un empleo, de un horario, sino yo quería depender de mí mismo. En este caso, yo trabajaba antiguamente en la micropigmentación. Eso es como un estilo de tatuaje Mm. que se hacía en las mujeres, las cejas, Cejas en la en cabeza la para... cabeza, ajá, Lo exacto. conozco. Entonces yo trabajé en eso. Pero ¿qué pasa? Yo empecé primero trabajando en un spa, pero yo no quería trabajarle a él. Entonces yo empecé a trabajar después independiente. Después creé un local donde era que sí, barbería, estudio de tatuaje y hacía yo la micropigmentación ahí. Fíjate que, pues, cuando abrí mi primer local acá en Colombia, porque todo esto que te estoy contando es en Colombia, o sea, yo no he contado todavía nada de lo que sucedió en Venezuela y todo lo que yo viví en Venezuela. Yo estoy contando lo que pasó aquí en Colombia. Yo, en el momento que abrí el local, o sea, la semana de haber abierto el local, se meten 5 tipos. Yo casualmente estaba como ya desconectando porque eran como las 9:30, 10 de la noche y todavía había una persona que le estaban secando el pelo. Yo estaba desconectando todo, estoy así en el piso y cuando de repente siento un golpe acá y cuando volteo eran 5 tipos que habían entrado, me habían golpeado la cabeza con la pistola, estaba sangrando por aquí y a la semana nos habían robado absolutamente todo. Y se ve en las cámaras de seguridad de los locales como yo salgo corriendo detrás de los 5 tipos. Obviamente ellos tenían un avance en la esquina esperándolo. Yo salgo corriendo porque decía, acabé de montar el local. O sea, Quitar todo. sí, o sea, acabé de sacar un crédito de paso porque no es que lo compré de inmediato, sino fue un crédito al banco y acaban de robarme absolutamente todo y tenía que volver otra vez de cero. Entonces, claro, yo salgo corriendo detrás de los tipos y cuando se montan, salen corriendo y se ve en las cámaras mi desesperación, que yo me agarro la cabeza, porque, o sea, como que acabo de perder absolutamente todo y ya era la segunda vez que comenzaba de cero, porque la primera vez que llegué a Colombia llegué de cero y llegué vendiendo seguros exequiales en la calle, o sea, puerta a puerta. O sea, yo iba casa por casa tocando y tratar de vender un servicio funerario y que si me compraran yo ganaba si vendía, si no, no vendía. O sea, esa era la primera vez. El local fue la segunda vez que empecé de cero. Después que me robaron todo, bueno, yo decidí mudarme al local porque no tenía cómo pagar el arriendo, sino, o sea, si pagaba arriendo y más mal el local, no podía comprarlo todo otra vez. Entonces me mudé al local, empecé a dormir ahí en el mueble en el local, eh, súper incómodo obviamente porque pues tú duermes en el mueble y como es un local tú escuchas todo lo de la calle, entonces tú no duermes bien, o sea, el local no tenía ducha para bañarse, yo agarraba tubitos de agua y con eso es que me bañaba ahí en el local, no tenía dónde cocinar ni nada, o sea, tenía que comprar todos los días la comida, o sea, fue un momento bastante fuerte en mi vida. Pero pues obviamente eso es lo que me hizo que yo sea quizás tan resiliente. Y como obviamente nuestras emociones son el reflejo de nuestros resultados en el trading, entonces esa resiliencia yo la trasladé al trading. Y por más que me demoré 4 años, yo siempre fui resiliente y siempre dije, o sea, yo voy a lograrlo hasta que llegó el momento y lo pude hacer. Después que pasó lo del local, mi mamá viene a Colombia, ella empieza a dormir en el local conmigo porque no tenía un arriendo donde vivir. Estábamos durmiendo en una colchoneta en el piso. Obviamente a nadie le gusta ver que su mamá esté durmiendo en una colchoneta en el piso. Todos los días nos paramos en la mañana y era comer, o sea, tratar de comer lo más económico que se podía. O sea, comprar cereal con un vasito de leche y ya. O sea, yo estaba en ese momento súper flaco. Bueno, no soy gordo, pero estaba súper flaco y raquítico en ese momento porque obviamente no comía bien. Y después que sucedió eso, pues bueno, se fueron organizando las cosas, fui mejorando en cuanto a tuve más clientes, porque pues mis ganas siempre eran, yo me paro cada día a tratar de hacer las cosas bien, a tratar de conseguir clientes, a tratar de que más personas conozcan cómo yo hago el trading, porque, o sea, el trading no, cómo yo hago la micropigmentación en ese tiempo, porque pues yo siempre que hago algo, yo trato de capacitarme y busco
hacer las cosas bien. O sea, yo fui a congresos en micropigmentación, yo pagaba cursos en micropigmentación. Cada vez que hacía un congreso yo iba porque siempre aprendía una técnica nueva y eso yo lo trasladaba. Y eso hizo que pues yo tuviera bastantes clientes, incluso yo creé un canal de YouTube de las cejas, creé mi Instagram y empezó a crecer y empecé a tener bastantes clientes. Pude tener un arriendo, mudar a mi mamá al arriendo otra vez, todo se iba mejorando. Y de repente, la persona con la que estaba, y que era mi expareja, me dice, no, vamos a terminar la relación, de la noche a la mañana vamos a terminar. Y como ella era de acá de Colombia, yo soy de Venezuela, no tenía quizás la misma capacidad para que el local y todo estaba a nombre mío, sino estaba a nombre de ella. Entonces ella me dijo, bueno, se quedó absolutamente con todo realmente y me tocó empezar una tercera de cero. O sea, ya donde ya había todo como agarrado forma, otra vez empezar de cero. Ya era la tercera vez y ahí empezó, pues obviamente. ¿Qué edad tenías ahí? Disculpa que te corte. Como 26, 27 años. Wow. Sí, eso fue en el 2019, tenía como unos 25 años más o menos, 25, 26. Y pues obviamente empezó de cero nuevamente. ¿Qué hice en ese tiempo? Pues ahí lo que me tocó fue, bueno, yo tengo una habilidad, sí, porque yo creo que lo importante y lo que quiero que las personas oigan es que uno tiene que aprender habilidades que lo ayuden a generar ingresos. Porque o sea, la micropigmentación o la belleza, tanto aquí como en la China, en cualquier parte del mundo, es una habilidad que todo el mundo la quiere, correcto. Exacto. Entonces yo aprendí eso y yo dije, bueno, yo tengo una habilidad, lo sé hacer muy bien y empecé a trabajar en spa o lugares aquí bastante reconocidos y ahí otra vez empecé nuevamente. Ya cuando tenía más o menos un nivel, bueno, me fui solo y empecé a trabajar otra vez solo, independiente, empecé a dictar mis cursos independientes y empecé como otra vez a agarrar, como quien dice, un poquito más de poder adquisitivo. Y ahí que ya estaba totalmente relajado, empecé otra vez con el trading, porque ya yo había hecho el trading, pero pues obviamente en todo lo que me pasó, pues dejé el trading. Porque... Eso como que empiezas a... ¿Qué es esto del trading? A formarte, a mirarlo. No quizás consistentemente, Exacto. Pero bueno, que lo tienes ahí. Vas mirando gráficos. Sí, o sea, veía uno que otro video en todo el proceso que me estaba pasando, veía uno que otro video, pero no era como tal. No era tu foco. Sí, no estaba consciente de eso porque no era lo que me da dinero. Entonces, yo creo que también las personas vienen con la mentalidad en el trading que van a ganar dinero rápido, que obviamente la mayoría viene así que no, el trading me va a hacer millonario rápido, voy a ganar dinero rápido, pues las cosas no son así. Todo un proceso, toda una profesión realmente que se demora tiempo, 1, 2, 3 años, de acuerdo al mentor que tengas y te acorta el tiempo o no. Entonces, pues empezó nuevamente ya cuando estaba todo bien, que no tenía problemas financieros, ya estaba tranquilo, empecé ya a dedicarme más al trading en cuanto a ver cursos, a probar y todo ese tipo de cosas. Me dejaste absolutamente loco y me gustaría aprovechar para mandar un mensaje porque yo vengo de unos inicios humildes, lo he pasado mal varias veces, pero claro, al nivel del que le estás contando tú, emocionalmente es muy complicado levantarse de todo esto. Ahora sí, no sé si quieres contar o no un poco la parte de Venezuela, pero que es como que vengo a un país, arranco de 0 3 veces y realmente casi todas empezaste de cero no por tu culpa. Fue un tercero quien vino y te lo jodió todo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia en Europa que está llena de llorones. Y lo digo así, que mucha gente me ha llegado a pedir dinero. Insisto, o sea, vengo de inicios humildes y yo lo he pasado muy mal, sé lo que es pasarlo mal por dinero y no me ha faltado un plato de comida a la mesa, pero, hostia, que sé lo que es que el dinero falte, ¿no? Claro. Y trabajármelo de cero. Y cuando la gente me ha pedido dinero para absolutas tonterías, y dices, trabaja, o sea, espabilate, búscate la vida, sé un hombre, sé duro con la vida. Y la verdad que creo que todo lo que acabas de decir, cualquier persona lo tendría que escuchar desde cero. Porque, o sea, de verdad, o sea, el mundo está lleno de llorones que no tienen, hablando mal, los cojones de tirar hacia adelante y de hacer lo que has hecho tú. O sea, les pasa algo, es a quejarse, a echar culpa a terceros, a pedir. Y, o sea, tío, o sea, que estamos hablando de que has levantado, o sea, estás durmiendo en un local con tu madre ahí dentro. Y a mí muchas veces me ha pedido dinero gente que no le falta un plato de comida a la mesa, que van con un buen coche o que tienen coche, sin más. O sea, claro, es que es el matiz que no entiende la gente. ¿Y cuántas personas en Europa y aquí tienen que estar cogiendo transporte público horas y horas y horas para ir a trabajar? Hay mucha gente que se merece tener resultados, pero hay gente que al final tiene lo que se merece. Claro. Porque no se esfuerzan. Son unos llorones. Y el nivel de autosuperación lo tienen en el suelo.
O sea, yo cuando alguien a veces viene gente quejándose de cosas, le digo, tío, le digo, estás dando el 100% de ti. O sea, tú sabes lo que es, o sea, pasar una situación como la que acabas de contar. O sea, si estuvieran en tu situación, o sea, ¿qué habrían hecho? O sea, tienes donde dormir, tienes donde comer, tienes coche con el que moverte y me estás viniendo a llorar y a pedirme, vete a la mierda. O sea, vete a la mierda. Y por eso yo creo que esta gente muchas veces no consiguen nunca nada. ¿Por qué? Es como que, bueno, todo pena, todo, pues soy un pobrecito, tal. Claro, se victimizan. Correcto, espabila. Hostia, tenemos un caso de alguien que, o sea, de verdad, o sea, me has dejado loco con todo lo que me acabas de contar. Y después de todo esto, te vas al trading. O sea, Sí. que es lo más peligroso, arriesgado, inestable. O sea, Sí. cuéntame cómo después de conseguir emprender, de tener la valentía de emprender 3 veces seguidas, 3 fallos seguidos, y ahora que te vaya bien, dices, ahora voy a emprender en otra cosa más que es totalmente inestable y puedo perder absolutamente todo lo que tengo. Claro. Yo creo que pues todo lo que le pasa a uno en la vida le hace que uno como que vaya forjando su carácter, ¿sí? Y que pues obviamente eso te va haciendo, como dije, resiliente, y ya cuando tú vas a hacer una actividad como el trading que quizás sea un poco más complicada, uno tenga como esa resiliencia de, bueno, caí, lo vuelvo a intentar, caí, lo vuelvo a intentar, caí, lo vuelvo a intentar. Y pues justamente algo que comentaba ahorita, a mí también me han escrito en Instagram pidiéndome dinero, o sea, personas o sea, se victimizan por la situación quizás del país. Y yo les digo, o sea, yo vengo del país que tiene mayor inflación, la moneda más devaluada del mundo. O sea, el sueldo mínimo en Venezuela yo creo que cuesta $2, imagínate. Increíble. O sea, es la país con más devaluación que existe, con la migración más grande del mundo. Y yo no me victimicé ni me hice víctima de la situación del país. O sea, yo lo que hice fue, bueno, sí, está sucediendo eso, pero eso, o sea, esa no es mi realidad. O sea, realmente, o sea, yo creo que hay algo que es que a ti te pasan cosas y no es lo que te pasa, sino cómo tú reaccionas a lo que te 100%. sucede. Sí, entonces yo decidí reaccionar de una forma totalmente diferente. Yo decidí buscar lo mío, buscar siempre tratar de crecer, de tratar de buscar ese sueño o esa vida que yo quiero lograr, que es tener libertad de tiempo, poder viajar y tener buenos ingresos. Y eso pues lo que me daba el trading. ¿Por qué cambié la micropigmentación por el trading? Porque la micropigmentación yo dependía siempre de un cliente. ¿Sí? O sea, si yo no tenía clientes, yo no podía trabajar ni nada. En el trading yo no dependo de ningún cliente. En el trading yo dependo de mí, de mis emociones, en controlarme a mí y yo contra el mercado, ¿sí? Entonces esa fue la diferencia y por eso yo decidí trasladarme al trading. Obviamente, el trading es un mundo que, como quien dice, despierta esos demonios que tienes tú adentro, ¿sí? 100% de Despierta acuerdo. si tú eres avaricioso, si tú eres ambicioso, o sea, se va despertando esas emociones que quizás tú no conocías o que ninguna otra profesión te las despierta como en el trading, porque pues obviamente como estás invirtiendo dinero y en el momento que tú inviertes ya hay emociones encontradas, entonces eso empezó a descubrir emociones en mí. Incluso, y yo creo que esto nunca lo he contado, yo pasé por un momento en mi trading, ya tenía, o sea, ya había hecho retiro en cuentas de fondeo, ya había ganado dinero en el trading. Yo pasé un momento en mi trading de ansiedad, ¿sí? Donde que yo un día, y vino así de la nada, o sea, no fue por algo inesperado que quemé una cuenta y o sea, no, vino así de la nada y un día estaba acostado, eran como la 1 de la mañana de repente y siento que no puedo respirar. Yo, o sea, no me entraba el aire y yo decía, pero ¿qué pasa? Y sentía mucha taquicardia y yo me paré a la mañana, ¿pero qué pasa? O sea, ¿será que me va a dar un paro o algo? Y yo fui a donde un médico, incluso tengo las fotos, si quieres yo te las paso para que las No, coloques. sí, te creo, porque el Sí, trading es duro. tengo las fotos de todo, o sea, yo me hice todos los exámenes médicos que habían sobre el corazón, me hicieron cosas, yo estaba ahí con todas las cosas en el corazón y todo estaba perfecto. O sea, realmente yo dije, pero entonces, ¿por qué siento esa, no podía respirar, esa taquicardia? Y pues leyendo y buscando por ChatGPT vi que eso era como ansiedad, eran síntomas de ansiedad. Y eso fue gracias a que al tren. Y es algo que, o sea, me dio así de la nada. Y que pues la gente no entiende que muchas veces uno como se expone quizás a un público bastante grande, la gente no entiende que uno también es un ser humano, uno también se equivoca, por más que yo haga trading, que quizás retire o algo y que exponga mi vida, no quiere decir que yo no sea un ser humano, que yo no pierda. Todos los días en mi Instagram pongo cada día el resultado. Si es stop loss, lo pongo. Si es TP, lo pongo. Todos los días lo hago. Entonces, la gente no ve que uno, o sea, obviamente al exponerse, ve las críticas de las demás personas. Entonces, eso quizás hacen que uno empiece a tener este tipo de emociones. Entonces, ¿cómo controlé yo esa ansiedad? Empecé a hablarme a mí mismo, o sea, como que inicié a autosugestionarme, o sea,
yo me controlo, empecé a respirar con más calma, empecé a tomar más aire, respirar con más calma y poco a poco, o sea, la ansiedad, o sea, es algo que no se quitó, o sea, sigue, pero yo ahora Aprendiste a gestionarla. la controlo exactamente. Y, o sea, ¿por qué te cuento esto? Porque es que todo lo que pasa en la vida uno lo traslada al trading. Así como aprendí a controlar la ansiedad, a respirar, pues quizás cuando tengo un stop loss, ¿qué hago? Siento, respiro, me tranquilizo y voy trasladando eso al trading y controlo también esas emociones. Entonces yo creo que lo que a uno le pasa en la vida, uno, o sea, lo va formando y forjando para cada vez ser mejor, obviamente, ¿sí? Y que pues uno lo que tiene hasta ahora es porque realmente es lo que te mereces, como tú dices. O sea, si los resultados que yo tengo ahora son lo que yo me merezco hasta ahora. O sea, yo quiero tener resultados más grandes. Yo tengo que trabajar, elevar mi nivel de conciencia, elevar mi mentalidad para poder tener resultados mucho más grandes, porque si no, voy a seguir teniendo los resultados que tengo ahora. Y ahí es donde la gente no entiende. O sea, quieren hacer el trading, pero realmente estás dispuesto a sacrificarte, estás dispuesto a hacer todo lo que conlleva hacer trading. Porque en el trading no es que solo ver una gráfica, tú tienes que tener un control en el área quizás de tus finanzas, tienes que tener una buena relación con el dinero, porque si tú no tienes buena relación con el dinero, ¿cómo vas a hacer trading? No hay congruencia ahí. O sea, si yo no tengo buena relación con el dinero, siempre me ando quejando porque me falta el dinero, o sea, el dinero no va a venir a tu vida, entonces ¿para qué vas a hacer trading? No hay congruencia. Tienes que tener buena relación quizás con tu familia, con tu pareja, con salud. O sea, yo creo que el trading es tener un control de todas las áreas de tu vida. Y eso, cuando tú tienes un control, o sea, tú vas a hacer trading de una forma más tranquila, más relajada y va a ser totalmente diferente. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo asemejo mucho el trading a un deportista de élite. Es exactamente lo mismo, con una diferencia, que es que un deportista de élite su carrera son de 10 años y la de un trader a lo mejor son de 40 o 50 años. Entonces, con más razón aún, tiene que cuidar ese bienestar en cuanto a comidas, deporte, psicología, cómo te hablas a ti mismo, cómo reaccionas a qué te pasa en los mercados, tanto a bien o como a mal. Al final, la cabeza, lo repito siempre, la cabeza es un festival de químicos. Unos químicos diferentes cuando ganas, unos químicos diferentes cuando pierdes. O aprendes a eliminar del cuerpo esos químicos y a controlarlos, o te acabarán controlando a ti y acabarán destruyendo o tu trading o tu vida, como bien decías tú. Me va bien, etcétera, tal, y de golpe tengo ansiedad. Bueno, o sea, quizás es una ansiedad que está viniendo pues por exponerte en redes sociales. Al final, como dices tú, somos personas, estamos hablando del trabajo con más presión del mundo prácticamente, y le añades la presión de estar expuesto hacia un público que quizás no tiene ese nivel de conciencia que tú tienes como operador bursátil. Entonces, al final, la crítica siempre vendrá desde un punto más negativo que una crítica que podríamos tener entre tú y yo, ¿no? De criticar nuestro trading, nuestro estilo tal, pero desde un punto de vista constructivo y analítico, para ya no cuestionar lo que tú haces, sino a través de cuestionar lo que tú haces, a sacar yo un aprendizaje y viceversa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso le añade una presión brutal a los traders de hoy en día que están en redes sociales, ¿no? Y de verdad, es que yo creo que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que si no tienes una buena relación con el dinero, nunca vas a poder llegar a hacer trading de forma consistente. De hecho, mira, justo esta mañana lo hablábamos, de que yo el tiempo que más he estado sin hacer trading en mi vida ha sido como medio año, y fue un momento de muchos cambios en mi vida. Fue un momento de venir de una pérdida de dinero muy, 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 muy grande. Te hablo de más de 7 cifras. No todo con trading. Malas decisiones, malas compañías, malas inversiones fuera del área. Y al final yo me sentaba y decía, o sea, ¿cuánto me tardó construir esto? ¿Y cuánto tardé en romperlo? Y gran parte de esos errores, yo asumo la responsabilidad al 100%, como decíamos antes, no asumo el papel de víctima, tengo lo que me merezco. Y cuando yo digo estas cosas tan duras, es porque me las he dicho a mí mismo antes 100 veces, he sido muy duro conmigo mismo también. Es decir, ¿qué tengo ahora? Lo que me merezco. Me desenfoqué de mi camino. Empecé a valorar más el consejo de un tercero que el de mi mente, que es el que me pasó de no tener dinero a estar en una posición buena en la vida. Claro. Me equivoqué, perdí. ¿Qué tengo? Lo que me merezco. Pero no salgo a llorarle al mundo. Me callo, lo soluciono y tiro para adelante. Y esos tiempos de... O sea, a ver si estás de acuerdo con esto conmigo, de que una vez ya tú eres una persona rentable, lo que más complicado se convierte muchas veces. Y ahora te quiero contar un tema que se utiliza mucho en el mundo de los fondos de inversión, de los hedge funds en cuanto a las mesas de trading, es el parar. De que cuando tú tienes un error o una temporada mala, lo que más cuesta es parar, porque dices, si yo tengo la habilidad, si yo vengo de aquí, ahora estoy aquí gracias a esa habilidad, ¿cómo yo voy
a solucionar este problema dejando de trabajar. ¿Qué hacías tú cuando no tenías clientes en micropigmentación? Buscar más clientes. Claro. ¿Qué hacías tú cuando querías ganar más dinero con la micropigmentación? En vez de 8 horas, trabajo 12, pongo 2 clientes más al día. Claro. El trading es totalmente antinatural. Es un ecosistema totalmente libre, nadie nos limita, nadie nos pone un límite. El límite es el dinero que nos queda y el mercado, Claro. que se lo puede tragar todo, multiplicarlo todo, ¿no? Entonces es muy antinatural para un emprendedor que viene de aquí, ahora está aquí, y quiere llegar aquí. Es decir, yo estoy aquí, ahora he caído aquí, pero para llegar aquí, ¿qué tengo que hacer? Nada, parar. Claro. ¿Cómo consigues? Porque creo que seguramente, viendo tu historia, te habrá pasado eso alguna vez. Sí, ¿Cómo claro. consigues superar eso? ¿Y qué consejo darías a la audiencia? Claro, fíjate que, o sea, hay algo importante y es que las personas se validan mucho por el resultado, ¿sí? Y en el trading, la mayoría de los traders buscan la gratificación inmediata, o sea, el resultado del día. Si yo salí positivo, estoy bien. Si salí negativo, mi día o de ahí para allá, todo es malo. Entonces, yo creo que lo que la gente tiene que hacer es no validarse por el resultado, porque el resultado es consecuencia de quién tú eres. Entonces, si yo no me valido con lo que el resultado que me está sucediendo, o sea, si yo, por ejemplo, tengo stop loss seguido, tengo una semana negativa, yo no me valido con eso, con ese resultado. Yo lo que hago es, o sea, en vez de decir, bueno, tuve stop loss toda la semana, o sea, no, o sea, ese no es mi resultado, o sea, yo sigo siendo lo que yo sé hacer, aunque tenga stop loss, y al final del mes se va a cambiar las cosas. Lo que pasa es que, como te digo, la gente busca el resultado, la gratificación inmediata. Lo que sucede en el día es lo que hace que su emoción salga a flote y de eso determina quizás toda la semana. Por eso la mayoría, y tú que tienes una empresa de fondeo lo sabes, van 1%, 1%, 1% y en un día 5% menos. ¿Por qué? Porque lo que sucede en un día es lo que determina todo y eso es lo que la gente no entiende. O sea, no es lo que sucede en un día, es lo que sucedió en la semana, es lo que sucedió en el mes, es lo que sucedió a largo plazo. O sea, el trading hay que verlo a largo plazo. Yo entendía que pues yo no tenía resultados, que iba quemando cuentas de dinero real, iba quemando cuentas en brokers y yo decía, o sea, esto no me define y yo queme una cuenta de fondeo, aún así lo sigo haciendo porque eso no me define y eso no me valida como trader. Yo sé que lo voy a lograr y o sea, mi mente y mi enfoque siempre fue, yo sé que lo voy a lograr. O sea, yo lo dije en un podcast, decía, o sea, cuando yo tengo un plan A no busco un plan B, porque si yo busco un plan B quiere decir que mi plan A no funciona o que estoy dudando de que mi plan en A se va a hacer realidad. O sea, y muchas veces, perdón que te interrumpa, el plan B distrae al plan A. Exacto. Eso es como que lo que sí hacía era, sí, y esto es una historia que a mí me gustó bastante, era que, güey, o sea, las personas que fueron al Monte Everest, el primero que llegó a la cima, nunca estuvo pendiente de llegar a la cima, siempre iba a los próximos 10 metros, los próximos 10 metros, los próximos 10 metros, y así terminó llegando a la cima. Entonces, mi recomendación para las personas que hacen trading, o sea, si tú tienes que hacer una prueba de fondo y tienes que hacer un 8% en un mes, no te enfoques en el 8%, enfócate, primero voy a hacer 4%, o primero pongo una meta, voy a hacer el 3%. Entonces, enfócate en esa meta y vas poco a poco hacia esa meta. Después, cuando llegues al 3, bueno, ahora voy a hacer un 5 y vas poco a poco hasta que vas a terminar cumpliendo el 8. Entonces, en vez de hacer metas a largo plazo, hazla a corto plazo, quizás a 90 días o los próximos, la próxima meta más corta que puedas alcanzar. Y eso, al tú ves que estás logrando esas metas, inconscientemente vas a sentir una gratificación de, mira, logré la meta que me puse, que era hacer el 3%. Aunque no llegué al final, que eran 8, pero hice un 3%. Pequeñas victorias todos los días. Y esas pequeñas victorias, a uno como ser humano, y en el cerebro y en el subconsciente lo llena y lo gratifica de que lo hice bien. O sea, cuando tú te vas sumando pequeñas victorias, eso pues te ayuda en el trading bastante. Entonces eso puede ser una forma de que las personas quizás, como les digo, no se validen por el resultado, vayan por pequeñas victorias y eso va a hacer que puedan quizás y también yo creo que te dan paz. Exacto. Cuando tú ves que es poquito arriba, poquito abajo, pero siempre poquito y hacia arriba, te da mucho más paz que lo que decías tú de 4 arriba, 3 abajo, Claro. 7 arriba. Es que al final eso te está generando una personalidad inestable. Y también pasa con los retiros. La gente quiere retirar 10,000, 20,000 dólares en el primer retiro. O sea, 1 o 2% es más que suficiente. ¿Para que va a buscar 10%? O sea, 2% es mejor que busques un 10%. O sea, el que retira el 10% al final después no lo vuelve a hacer más, termina quemando la cuenta y después va a poner 1 o 2%. Entonces, retira ya 2, 1%. O sea, es lo que yo hago cuando, o sea, yo opero mucho con
capital real en brokers y yo retiro todo el tiempo $500, $300, $1000. O sea, son retiros consistentes. Entonces, la gente ve, no, pero tú no haces retiros grandes. Claro, pero es sumando todos esos retiros. Claro, suma todo eso. Claro, pero entonces no hago un retiro de 20.000, 30.000, 10.000, 15.000, no, pero pues estoy sumando 1.000, 1.500, tal, y al final termina. Al final es lo mismo. Al final de mes es exactamente lo mismo. Claro. Al final también estamos en el problema de las redes sociales. Se queda mucho mejor enseñar el retiro de 20.000, no enseñar a cómo quema los 20.000 el siguiente mes, a alguien que tiene un trading que le funciona, que le ha pasado de estar durmiendo en un estudio a vivir bien y te enseña cuál es realmente el camino, que es no mostrar al mundo tu gran potencial, sino pequeñas victorias, pequeñas victorias, pequeñas Claro. victorias. Hablando de empresas de fondeo, ¿cuál ha sido tu experiencia con las empresas de fondeo? Pues para mí, realmente, las empresas de fondeo revolucionaron el mercado del trading, porque antiguamente tú solo tienes que operar con tu capital. Y pues, más aún en Latinoamérica, ¿cuánto tú puedes? Para tú poder vivir el trading mínimo en Latinoamérica, tienes que tener una cuenta como mínimo de 10.000 o $50.000. Para hacer un 1-2%, que son unos 300, 400, $500. ¿Sí? Entonces, no puedes vivir realmente. Gracias a la empresa de fondos te puedes apalancar a más capital y eso pues te va a ayudar a que, o sea, pagas los mismos $300 que ibas a invertir en un broker en una cuenta de fondeo y te vas a tener un capital de 100.000. Y si puedes hacer un retiro, pues vas a tener un buen, o sea, con que hagas 1 o 2% ya son $1.000, $2.000, que pues obviamente es un apalancamiento muy bueno. Entonces, pues en el momento que llegaron a la empresa de fondeo, obviamente, y eso también las personas tienen que entender, las empresas de fondeo, o sea, las personas que hagan empresas de fondeo pues tienen que tener un conocimiento de trading, porque si no, lo que van a hacer es quemar la cuenta. Quemar la Sí, cuenta, así de sí, simple. ¿Sí? O sea, si tú no tienes una buena gestión, una buena mentalidad, una buena estrategia, pues vas a pagar y pagar en cuentas de fondeo. Entonces, lo ideal es que primero se eduquen y después que te eduques, ahí sí hagas tú. Totalmente de acuerdo. Exacto. Porque al final, y un punto bueno que creo que las empresas de fondeo al sector es esos límites que te ponen, que en el capital real no hay. No hay, claro. Lo que hablábamos de pasas de un ecosistema libre a un ecosistema en el que hay normas. Si pierdes más de un 5% en un día, chao. Si pierdes más de un 10%, tu inversión, chao también. Entonces, eso te hace mejor trader, o sea, indiscutiblemente. Sí. El problema viene, y por eso yo soy tan crítico con esto, en cuando vienen empresas de fondeo que no hacen bien las cosas y rompen esa ilusión de los traders, porque al final una empresa de fondeo lo que te permite es, haciendo rentabilidades realistas, poder vivir del trading. Al final, si tú haces un 10% de una cuenta de 200.000, 100.000 a final de año, estás ganando un buen dinero. Claro. ¿Cómo lo hacemos con una cuenta de 10.000 o de 1.000? Es imposible. Estás arriesgando además tus ahorros. El ahorro con el que tienes que pagar tu alquiler, tu comida, etc. El problema, y por eso yo soy muy crítico, de que las empresas de fondeo, la gran mayoría, vienen creadas por gente del sector del marketing. Y de allí los grandes problemas que han habido en ese sector. Claro. Por eso yo soy tan defensor de nuestra empresa, no solo porque sea nuestra, sino porque la hemos creado 2 personas que venimos del sector financiero. Yo llevo más de 10 años en el trading, mercado de futuros, asesoro un fondo de inversión en Europa, me dedico a esto de forma institucional y profesional y veo cómo está montado el sector y digo, de verdad, es que más de uno es para meternos en la cárcel. Claro. Porque lo que está haciendo es vender papeletas de venir aquí a haceros ricos y quedárselas. Punto. Obviamente hay unas normas y hay que cumplirlas. En mi empresa tienes que cumplir mis normas. Es como si tú vas por la autopista y te salta una cámara de velocidad. Y luego vas y dices, me multaste. Ya, era a 100. ¿A cuánto ibas? A 110. Es lo mismo que si alguien, oye, ¿cuánto me dejas arriesgar una operación? Un 2,5% máximo. Del 5% tienes al día. Me denegaste el pago. ¿Cuánto arriesgaste? Un 5%. Claro. Es lo mismo. Lee las normas. Haz las cosas bien. Tienes una oportunidad que los que venimos de operar solo en capital real, la valoramos. Sabemos lo que es. Tíos, tías, o sea, por favor, leeros las normas de la empresa, respetarlas. Sí, es que ese es uno de los problemas de las personas, no les gusta leer. O sea, la gente quiere todo fácil y no le gusta leer. Es ludopatía, es compro el challenge, mañana gerenciales, ¡pum! ¡Ya! Exacto. No le gusta leer. Te voy a explicar una anécdota que a mí me chocó muchísimo. El fin de año del año pasado, yo estaba en Nueva York y eran cerca de las 6 de la tarde en Nueva York, lo que eran más o menos las 12 de la noche en España. Y yo tengo el chat de soporte de la empresa en el teléfono, tengo todo el equipo por siempre, pues estoy viendo, pues si pasa cualquier cosa, pues oye, entro, ¿dónde está el chat? Miro a ver qué pasa, ¿no? Y me empieza a llegar un mensaje de un cliente de España. Oye, son la... ¿cómo era? Me dice, era algo...
he pagado el challenge, no, he pasado el challenge, perdón, he pasado el challenge, no me llega la cuenta, estoy perdiendo oportunidades ahora mismo, no sé qué, tal. Pensando, son las 12 de la noche, es fin de año, te estás comiendo las uvas. Y el problema, ¿sabes cuál era? Que no había entrado al mail a firmar el contrato de la cuenta. Claro. O sea, es lo que dices, tu gratificación instantánea. He pasado a real ya, a abrir una operación, a coger ese dinero. O sea, con esa mentalidad, nunca te va a ir bien en el trading. Claro. Y ni siquiera, o sea, esa persona, te digo yo que ni siquiera se había leído las normas de la empresa. Las pasó porque lo hizo bien. Pero una persona que, o sea, le han dado su cuenta real, ni siquiera ha entrado al mail a firmar el contrato, con esa forma de trabajar, o sea, ¿qué esperas que te dé el mercado? Claro. Con esos hábitos de trabajo, ¿no? La psicología es un punto demasiado importante obvio. en este sector, Claro. y me gusta mucho que la tienes muy en cuenta y así de bien te va. Yo creo que... Sí, y fíjate que pues, o sea, ya que hablabas de eso, la gente cree que las oportunidades se van, ¿sí? O sea, en el trading hay oportunidades todo el tiempo, ¿sí? Entonces es como cuando tú vas al mar, o sea, pasa una ola, o sea, o el que va a surfear, pasa una ola, bueno, no puedo Muy agarrarla. buena comparación. Después viene otra ola y ahí se monta en otra ola. Entonces, en el trading siempre hay otra oportunidad, Entonces, hay días que, o sea, la gente quiere operar todos los días y no todos los días va a ser igual. Hay días que se ven muy claro y días que no. Entonces, cuando las personas aprenden a identificar eso, o sea, yo creo que una de las cosas más difíciles en el trading es no operar. O sea, que tú te pares en el gráfico y te pongas ahí y que veas las entradas y no las tomes. Eso, o sea, cuando tú tienes la capacidad de controlar eso, por lo menos las personas que están iniciando, si tú tienes la capacidad de controlar eso, de que la estás viendo clara pero no la estás tomando porque tú tienes el autocontrol de no hacerlo porque no lo vas a hacer, eso te va a ayudar muchísimo en el trading más adelante. Y pues yo creo que es eso, o sea, la gente tiene que entender que hay oportunidades todo el tiempo, todos los días hay oportunidades, entonces que se tranquilicen, que siempre va a haber una oportunidad. No se van a llevar el mercado a ningún sitio. Exacto, el mercado va a estar ahí, ya tiene muchos años. Creo que de verdad que tu historia es de las que más me han impactado, de las que he escuchado hasta ahora. De verdad que me alegro muchísimo que te vaya bien y te deseo lo mejor. Gracias. Porque, de verdad, o sea, felicidades. Muchas porque gracias, no ha sido un camino... El trading es un camino complicado de por sí, pero tu camino ya venía siendo complicado de antes. Sí. Yo creo que para ti el trading fue como esto... Después de lo que he vivido ya esto es fácil para mí. Pues, aunque no creas, pues uno igual sigue creciendo, sigue aprendiendo. Sí. Y como te digo, pues en Venezuela también viví muchas cosas, viví estafas que me robaron, o sea, muchas cosas. Y que pues obviamente yo creo que eso es lo que ha hecho que quizás sea tan resiliente y siga. Y a mí me han pasado muchas cosas, incluso, o sea, aunque no creas, yo tengo una condición que es, o sea, yo soy tartamudo. Y mira que hemos hablado y no se diferencia mucho, sí. Y que yo he tratado de, con mi mente, tratar de que no se note, ¿sí? Hay palabras que me cuestan y me quedo pegado, pero hay palabras que trato de hacerlo. De verdad que, o sea, antes de empezar me has dicho, no tengo mucha experiencia en esto, y digo, joder, pues, de los mejores podcasts que he grabado. De hecho, te lo decía al principio, que la gente se queja mucho cuando yo hago entrevistas de que no dejo hablar al entrevistado, porque, como te comentaba, tengo mucho conocimiento de trading, es como que quiero sacar de cada uno. O sea, me pasa a veces de que yo pregunto cosas y la gente me responde y se queda así. Y yo, pues, ¿cómo no? Claro, yo a la que veo que la otra persona se va a callar, yo no soy entrevistador. Claro, o sea, estoy haciendo esto pues porque me toca por las redes sociales de la empresa de fondo. Yo antes no tenía ni redes sociales, también estaban con 700 seguidores, o sea, quería ser anónimo. Entonces, es como que me toca estar tirando de ahí, y como no soy un profesional en esto, sin querer, a la que la otra persona se calla, le tiro, tal, y lo interrumpo, y me sabe mal, no está bien, pero bueno, no lo sé hacer mejor. Y contigo ha sido como, qué bien, por fin un invitado que habla fluidamente, lento, cuenta su historia, o sea, felicidades, o sea, gracias. De verdad que tu caso, o sea, tienes un autocontrol, yo creo, y una disciplina, o sea, férrea, o sea, es que creo que te podría ir bien en cualquier cosa que te propongas, solo por la mentalidad que tienes. Gracias. Y como te digo, o sea, ha sido complicado porque hay veces que me cuesta, porque o sea, iniciar con ciertas palabras, ya automáticamente me quedo pegado, ¿sí? Entonces mi mente rápidamente trata de cambiar la palabra o buscar otra para que no se, o sea, no iniciar con esa palabra, sino como buscar un sinónimo para que trate de decir lo mismo, pero que no me pueda quedar pegado. Entonces, son cosas que yo conté en un podcast por qué me pasó lo de eso, o sea, porque antes yo no era así. Yo hablaba súper rápido porque yo hacía competencias en la escuela cuando estaba niño
de matemática. O sea, era una profesora, te ponía a ti y a mí, y decían 5 por 5, y tú tenías que responder rápido, tan, 25, 6 por 8. Entonces, el que respondía más rápido, el que ganaba. Entonces, en mi caso, yo era súper rápido. Pero entonces la condición sucedió fue cuando la separación de mis padres, porque yo soy hijo único por parte de mamá y por parte de papá. O sea, yo no tengo más hermanos, soy hijo único por parte de los dos. Cuando ellos se separaron, como yo era tan pequeño, ahí fue donde ocurrió, porque yo sufrí mucho, lloré demasiado. O sea, yo quería estar con mi mamá y mi mamá estaba en otro, quien dice, así como en otro estado. Por decir un ejemplo, estamos en Bogotá y ella vivía en Medellín, entonces yo sufrí demasiado y eso hizo que yo empezara a quedar más pegado, y aparte pues la burla de los familiares, se queda pegado y tal, eso hacía que pues uno, como que dice, inconscientemente guardara eso en el cerebro. No, yo soy tartamudo y pues obviamente siempre que voy a hablar en Hicieron público, que te lo creyeras. que me lo creyera, y que yo siempre que voy a hablar en público me quedo pegado. Entonces de a partir de ahí me puse muy tímido y empecé ya no quería hablar en público, no quería hacer nada. Y fíjate que aún así ya he sido speaker en 4 eventos. ¿Qué te iba a decir? Sí. Sí, estás en redes sociales. Sí, exacto. O sea, Hago Zoom por YouTube, o sea, todo, pues es como te digo, o sea, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a eso. Y pues para mí yo quise exponerme, y bueno, si soy tartamudo, no importa, trato de evitarlo, pero lo voy a hacer hasta que lo que decíamos antes, resultado. la capacidad de superación y cómo se toman las cosas cada uno. Por eso, o sea, cuando alguien te viene a llorarte o a pedirte dinero, es como, o sea, ¿te cuento mi historia? O sea, Claro. o sea, deberían escucharse te lo doy, pero escucha este podcast antes. Y cuando lo acabes, piensa si tienes la vergüenza de pedirme dinero o pedirme que te ayude. Claro. ¿Quién te ayuda a ti? Nadie, al revés, te hundieron. Y aquí estás. O sea, de verdad, felicidades, y creo que eres de las historias de superación más interesantes y espectaculares que he escuchado hasta la fecha. ¿Dónde puede la gente seguirte para aprender más de ti? Pues empecé en Instagram, en YouTube como Jan Talero Trader. Pues en YouTube tengo muchísima información. Incluso, como te digo, las personas que me piden dinero, digo, bueno, o sea, cada quien puede buscar lo suyo. O sea, yo te estoy aportando valor en YouTube, o sea, donde tienes Ya estrategias. no estás pagando un curso. Exacto, donde tienes estrategias, donde, o sea, he hecho muchas listas de reproducciones ayudando a personas, o sea, ahí tienes mucha información de valor. O sea, si realmente quieres hacerlo, ahí vas a tener mucha información. Listo. Pues hoy, de verdad, muchas felicidades. Muchísimas y ha sido gracias. un auténtico placer tener esta Gracias. conversación contigo. Te deseo lo mejor. Gracias.